Cordial saludo al ingeniero Arli Darío Rincón Quintero, director del proyecto de grado, y al ingeniero Arlen Durán Sarmiento, el cual es nuestro evaluador del presente proyecto, el cual consiste en la evaluación del poder calorífico de pellets fabricado con biomasas residuales del sector cacaotero, aprovechando energía liberada del horno quemador para el calentamiento del aire, usando el secado de almendra de cacao aplicando mecanismos de transferencia de calor. Este proyecto está elaborado por los señores Freddy Andrés Hernández Aceros y quienes habla Nelson Antonio García Ballesteros. Introducción. La biomasa es una fuente de energía contemplada como material orgánico proveniente de procesos biológicos, la cual es utilizada como fuente de energía calórica que se adquiere a través de residuos forestales en procesos de generación de energía, por lo cual en la actualidad los procesos agroindustriales han permitido la generación de energía calórica gracias a sus avances tecnológicos mediante el uso de pellets. Por lo tanto, la utilización de la biomasa contribuye a la disminución de los combustibles fósiles, de manera que es catalogada como elementos fundamentales para la generación de energía. Por lo tanto, el pellets tiene unas ventajas y desventajas. En las ventajas podemos encontrar que no es contaminante, presenta alta densidad en acumulación de la biomasa y es fácil de conseguir, puesto que está siempre en los procesos industriales. Y sus desventajas optan en que el elemento o el producto de biomasa no puede estar en contacto con el agua, puesto que dañaría las características de extracción de calor y que no es económico para conseguir en los mercados. Objetivos. En objetivos nos planteamos una manera de evaluar el poder calorífico de las masas residuales obtenidas en los procesos agroindustriales, que en este proyecto se pensó en la evaluación de la biomasa de cacao para el calentamiento de aire, el cual será usado en el secado de almendra de cacao por medio de la transferencia de calor, por lo cual, para dar paso a dicha evaluación, en este objetivo se implementaron el horno quemador de pellets para el calentamiento del aire, el cual permitió determinar la energía liberada del calor y por consiguiente obtener la eficiencia térmica del horno construido. Metodología. Con este proyecto se busca la implementación de un horno quemador de pellets por medio de 5 etapas. En la primera etapa se ve reflejada el diseño, en la cual se encuentra la recopilación de datos y la selección del material necesario para la realización de este proyecto. En la segunda etapa encontramos la construcción del horno, en el cual consiste en la compra de elementos y la programación de tiempos de la construcción, en donde se tiene en cuenta el personal necesario para la construcción, todos los elementos de seguridad, tanto elementos de EPPs, que son los elementos de protección personal, y todos los elementos o consumibles necesarios para construcción. En la tercera etapa se realizan unas pruebas y ajustes. ¿En qué consiste? En quemar pequeñas cantidades de pellets para verificar cómo será la extracción de los humos por medio de la chimenea, cómo será la extracción de la ceniza por medio de la parrilla que se emplea para la quema del pellets, la verificación de los factores y, por último, si se consiste en la corrección de todos los procesos negativos que se encontraron. En la cuarta etapa se realiza la evaluación del horno como tal, que consiste en las pruebas con un proceso estable de quema, lo que nos permitió verificar cuáles fueron sus estados reales, su temperatura real, su eficiencia y el calor absorbido tanto por las paredes como por la tubería para obtener la temperatura necesaria para la secado de almendra de cacao. En la última etapa, que corresponde a los resultados, se obtiene
es la obtención e interpretación de datos que igualmente por medio de las gráficas se podrán expresar en el informe final para así poder tener pruebas necesarias y la verificación de la temperatura deseada para para el secado del cacao. Procedimiento. En esta parte encontraremos el desarrollo de trabajo de grado. Con el fin de tener un mejor aprovechamiento de la energía calórica liberada por la combustión de la biomasa de cacao, realizamos la construcción de un horno quemador de pellet, donde en su parte interna, junto a la cámara de combustión, tendremos un circuito de tubería de cobre, en la cual circulará un flujo de aire y por el fenómeno de convección interna forzada, el calor generado en la combustión del cacao será transferido a la superficie de la tubería de cobre y de esta manera tendremos el calentamiento de aire. Este conjunto de elementos ayudará a tener un calor homogéneo. Con el aprovechamiento de herramientas de software de diseño, podremos hacer un dimensionamiento estructural del horno, donde se puede apreciar elementos como lo son tubería de cobre. El tipo de circuito de tubería permite un espacio adecuado para la transferencia de calor a la superficie externa de la tubería y una fácil manipulación para una limpieza. También tendremos una simulación de un flujo de aire donde se puede apreciar un posible comportamiento asignándole al programa unos parámetros como lo son el tipo de flujo, la dirección del movimiento del flujo, el material en el cual se encuentra elaborado nuestra tubería. La utilización del cobre como material de la tubería es debido a sus condiciones como un excelente conductor térmico. Cuanto a mayor sea su conductividad térmica, será mejor su conductividad de calor. La conductividad del cobre es de 380 vatios por Kelvin por metro. Teniendo esto como unos parámetros referentes, seleccionamos el cobre como un material para que fuera nuestra tubería. Teniendo presente las condiciones a las cuales el cobre iba a estar expuesto y la disponibilidad de la comercialización en el mercado, se tuvo en cuenta dos diámetros que sean los de 1 pulgada y 2 pulgadas. La selección del diámetro se llevó a cabo con el siguiente criterio: una menor longitud para un tamaño más pequeño en la estructura que se va a estar inmersa dentro del horno. Estructura del horno. La implementación del acero cold roll, ángulo de varias medidas, platinas y demás elementos que componen la estructura del horno, que pueden ser apreciados en la tabla, son parte externa visible que albergan un pequeño recinto elaborado en ladrillo refractario. Este ladrillo es un derivado cerámico que es capaz de albergar grandes cantidades de temperatura. También está compuesto por una mezcla elaborada con cemento, caolín, arena, melaza y agua, que permiten la unión y el sello entre las juntas de los ladrillos con el fin de preservar la mayor cantidad de calor para ser transferido a la tubería de cobre. Tolva. Recinto que almacena una cantidad de biomasa necesaria para un funcionamiento aproximado de 8 horas. En uno de sus extremos, esta tolva suministra la biomasa necesaria para la combustión del pellet, el cual cae por gravedad a una parrilla que se encuentra inmersa dentro de la parte del quemador, donde se realiza la combustión del pellet. Tapa de inspección. El funcionamiento de esta tapa de inspección es el de un acceso a la parte interna del horno para la limpieza o extracción de la ceniza producida por la combustión o posteriores mantenimientos que sean necesarios.
y cuenta con un ventilador DC para el suministro de aire. Este aire es necesario para que la combustión del pellet se mantenga en brasa y de esta manera no pueda ser quemada con mayor prontitud y poder aprovechar la mayor poder calorífico que ésta nos pueda ofrecer. Esta tapa se encuentra elaborada con un aislante térmico como es la fibra de vidrio y un empaque que nos ayuda a no tener fugas de humos y calor en la junta entre la tapa y la estructura del horno quemador. También se puede observar que el horno quemador cuenta con una chimenea. Este elemento es implementado para la salida de los humos producidos por la combustión de biomasa. De esta manera no serán incómodos mientras el horno se encuentre en funcionamiento. Base estructural del horno. Esta base está elaborada en un hierro tipo ángulo que sostiene el peso de todos los elementos que componen el horno y cuenta con 4 ruedas locas para un fácil transporte. Su forma es acorde a la estructura del horno. Resultados. Aquí en los resultados podemos encontrar que al implementar un horno quemador de masa residual extraída de la producción de cacao para obtener el potencial energético y ser aprovechado mediante el fenómeno de transferencia de calor y ser una fuente de aire caliente a una temperatura adecuada para procesos de secado. Se espera como resultado aportar información necesaria para el desarrollo de métodos más eficientes en procesos de secado, manteniendo las propiedades del producto. Para realizar este proceso de prueba, se debe ingresar biomasa a la parrilla de combustión con un control de cantidad, estamos hablando de en peso, y de esta manera iniciar un proceso de precalentamiento del horno previo antes de poner en puesta de funcionamiento los ventiladores que van a generar la inducción de aire forzado. Esto debido a que si se ponen en funcionamiento al mismo momento que se enciende el horno, no vamos a obtener una ganancia de temperatura en la salida del fluido de aire que se encuentra circulando por la tubería. Este control de biomasa que se realiza en el peso antes de ser ingresado nos ayuda a hacer un seguimiento del consumo que se hace durante el proceso en un tiempo determinado. El uso de equipos de medición pertinentes y adecuados como lo son el anemómetro y la pistola térmica de infrarrojo nos ayuda a que el sistema mantenga unas condiciones estables para, tener una salida de aire caliente adecuada, ya que puede estar cambiando por un ingreso adicional de biomasa durante algún tiempo determinado, lo cual nos podría generar un aumento de calor producto de la combustión y una mayor transferencia de calor hacia la tubería. Aplicando los modelos matemáticos, como se observan en las ecuaciones, se pudo obtener una transferencia de calor de 52,20 vatios y un suministro de calor real de 4.444 joules sobre segundo. La contextualización del proyecto es con el fin de la implementación de un horno de pellet para abastecer de aire caliente a un horno secador de cacao, usando e implementando energías renovables como fuentes de calor, donde es posible obtener hasta 60 grados en la producción de calor a la salida del aire, reduciendo de esta manera los procesos de secado realizados rudimentariamente o artesanalmente en los campos de producción de cacao. Conclusiones.
La implementación de un horno quemador de pellets para el calentamiento del aire utilizando los métodos o tecnologías aplicadas para otros fines ayuda a controlar variables termofísicas de fluidos como el aire, el cual es inducido forzadamente con un ventilador mediante una tubería de cobre donde se aprovecha sus propiedades de conducción térmica y resistencia al calor. Al ver los resultados obtenidos y el comportamiento del horno durante las pruebas realizadas en esta conclusión, vemos que variables como temperatura, humedad, son controladas dentro de nuestra cámara de combustión que al generar un poder calorífico inducido y transferido a la tubería, podemos controlar esta variable de temperatura, la cual puede ser más elevada que una temperatura ambiente normal que encontramos en cualquier medio que usted pueda estar al aire libre. Entonces, esto nos ayuda a controlar este tipo de variables y hacer procesos más eficientes para procesos de secado. Al determinar la energía liberada en la combustión del pellet dentro del horno implementado, se pudo establecer que mediante los cálculos teóricos referente a los estudios termodinámicos y de transferencia de calor, el valor de la energía liberada es de 52,20 vatios. Se concluye que este valor corresponde a la energía necesaria para realizar el calentamiento del aire en el sistema implementado para ser suministrado a un horno secador de cacao. También lo determinamos debido al comportamiento que transcurrió durante un tiempo de 2 horas de funcionamiento, donde se introdujo una cantidad determinada de pellet, masa de pellet pesada debidamente, y pudimos establecer que el proceso que se realizó fue el calor necesario para generar un aire caliente, el cual pueda ser adaptado a otro horno secador y realizar un proceso de secado. La utilización de materiales aislantes de calor como es la arcilla refractaria y la fibra de vidrio permiten que las pérdidas de calor sean menores, haciendo que el hogar se mantenga en una temperatura adecuada para su transferencia de calor a la tubería de cobre. Para ello, se requiere una cantidad de 36 kilogramos de biomasa residual de cacao con el uso continuo de 36 horas y se obtiene una reducción aproximada de 5 días y medio en comparación de los métodos tradicionales. Esto es debido a que normalmente en los métodos tradicionales estamos hablando de aproximadamente con unas buenas condiciones climáticas, estamos hablando entre 7 y 8 días, prácticamente el transcurso de una semana. Nosotros con la implementación de este horno hacemos una eficiencia que podemos reducir ese tiempo y hacer una evaluación de la eficiencia térmica del horno quemador en términos de consumo de pellet y biomasa y la producción de almendra de cacao en un proceso continuo, debido al corto tiempo o un tiempo más corto en el proceso de secado con un aproximado de 1 kilogramo por hora de uso en el horno quemador de biomasa. Muchas gracias por la atención prestada, espero que haya sido de su gusto.